¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Vamos a seguir con la clase y para terminar, tema referente a todo lo que es la jurisprudencia. En esta ocasión, chicos, vamos a ver las partes para poder llegar a hacer una tesis aislada. ¿Ok? Todo lo que lleva, todo lo que tiene que tener esa tesis para que realmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues la tome en cuenta y pueda servir posteriormente para tú poder subsanar esos pequeños dichos de los artículos que realmente pues están mal, para poder subsanar como una jurisprudencia, pero acuérdense que la tesis aislada solamente vamos a ocupar 4 para hacer una tesis aislada, ¿ok? Pero deben de ser 4 tesis iguales. Si la quinta tesis no sale a favor, se queda solamente como tesis aislada hasta que posteriormente alguien pueda volver a citar otra tesis de la misma manera, se unan y se vuelvan jurisprudencia. Pero la tesis, chicas, pues realmente sí es válida. Como todos lo conocemos, ya se los he explicado en clases anteriores, todo lo referente a lo que es una tesis y lo que es una jurisprudencia. Hoy, para terminar este tema de jurisprudencia, pues vamos a ver las partes fundamentales de una tesis, ¿ok? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Qué es lo que tiene que llevar para poder hacer esa tesis aislada? ¿Ok? Toda la preparación que nosotros necesitamos llevar, todo ese, pues esa manipulación que tú haces con tus artículos y con tus fundamentos para poderla llevar a tener una tesis aislada. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con los elementos que necesita tener esta tesis. Acuérdense, chicos, que posteriormente ustedes van a tener esa materia como tal, la de tesis, y la van a, todo esto les va a servir, pero en esta ocasión nada más vamos a ver los elementos que nunca deben de faltar en una tesis. Como primero, la presentación debe de ser una presentación esmerada, evitando al máximo las errantes de imprenta. Hoy día se disponen buenos diccionarios, hay buenos comentarios, tienen que buscar, su presentación tiene que ser una presentación sólida, una presentación que tenga una validez, ¿ok? Eso lo podemos encontrar pues, en revistas jurídicas, obvio, referente a su materia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de derecho. Pues tiene que ser una presentación sólida, una presentación bien redactada. Buscar en diccionarios importantes. Acuérdense que no solamente es ir y preguntarle a Google que lo que queremos realmente es investigar. ¿Ok? Deben de revisar esa ortografía al 100%. ¿Ok? Al 100% se debe de realizar pues una búsqueda, porque realmente eso es lo que es una búsqueda de la mala ortografía, ¿ok? Como segundo punto, debe de haber una presentación elegante y ligera, evitando las imágenes de la obra, ¿ok? Debemos de dar esa presentación elegante, como por ejemplo un título que llame la atención, una presentación pues que sea adecuada. ¿Para qué le vamos a poner un encuadernado pues muy elegante como oro, por ejemplo, plata? No, simplemente tiene que ser elegante. Hay presentaciones económicas, pero que se ven muy elegantes y debe de ser ligera. No necesitamos pues traer ese tipo de portafolios, ¿verdad? Que nos causen pues molestias. Simplemente tiene que ser una presentación bonita, una presentación elegante y ligera. Bien, como tercer punto está la escritura al doble de espacio para facilitar las correcciones, buscar esas correcciones exactas, hacer directamente en el texto de la tesis. La presentación a un espacio da la impresión de una obra bastante bien hecha. Acuérdense que una escritura al doble espacio, pues hoy en día contamos con el sistema APA, que es el que nos va a ayudar para redactar toda esa presentación y poderlo hacer más ligero.
Como cuarto punto, utilización ciudadana de los distintos tipos de letra. ¿Ok? Vamos a tratar de buscar hoy en día, pues bueno, las letras deben de estar muy bien escritas, deben de estar muy bien hechas, ya sea que lo hagas a mano, lo hagas a computadora, lo hagas a máquina de escribir. Como tú lo hagas, tiene que ir con una escritura muy buena. ¿Ok? Hoy en día, pues bueno, vemos en las computadoras hay miles de letras. Vamos a buscar la más fácil, que es la Arial. La Arial para poder trabajar con ella. La separación adecuada de los distintos capítulos, tienes que ir separando uno del otro. ¿Para qué? Para que se vean tus temas muy bien redactados. ¿Ok? Tienes que tener temas interesantes, tienes que tener subtemas que te atrapen, que tengan esa emoción en la tesis. Por eso, la Suprema Corte de Justicia, para tú elevar tu tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues obvio te va a pedir todo esto, que sea muy buena tu tesis, ¿ok? Como sexto punto, siempre tienes que tener una adecuada amplitud de los márgenes. Los márgenes tienen que estar muy bien citados, muy bien puestos. ¿Para qué? Para que se vea la facilidad, lo bien centrado que tiene que ir todo tu texto. El índice general como séptimo punto debe de recoger fielmente las distintas partes del capítulo. Como por ejemplo, tienes que desglosar todo tus temas para crear un índice general. Tienes que desglosar tu tema, subtemas, y pues empiezas punto número 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, así sucesivamente. Tienes que desglosar todos tu índice para que sea general. Tener todos tus temas y subtemas bien anotados, bien claros. ¿Para qué? Para que la persona lea todos los subtemas, pues tenga ese gusto por seguir leyendo tu tesis. La encuadernación debe tener una calidad razonable, debe ser ligera, tiene que ser elegante, como ya les había comentado. Una encuadernación tiene que estar muy bien hecha con pasta dura. No necesitas ponerle oro, plata, solamente con que le pongas ese empeño a tu tesis. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación pues se dará cuenta que es una tesis que realmente tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque un libro se juzga desde su portada, chicos. Ustedes ves una portada débil, pues realmente no te dan ganas de leer, pero si tú ves una portada bien hecha, ves un encuadernado bien trabajado, pues hasta lo agarras el libro y dices, ay, pues se ven buenos, se ve interesante, ¿no? Le pusieron ese esmero, ese empeño a la tesis. ¿Para qué? Para que el lector le interese saber de qué estás hablando. Elementos que no pueden faltar en la tesis. Los índices de autores y materias no pueden faltar. Los encabezamientos de las páginas, a veces se les olvida poner. Las referencias internas, todo eso tiene que llevar, todo eso tiene que hablar. ¿Por qué? Porque acuérdate que si tú haces una tesis es porque estás investigando algo, no estás inventando nada. ¿Ok? Por eso tienes que, los índices y los autores tienen que ir muy bien citados en una tesis. ¿Por qué? Porque de ahí estás trabajando con esos autores, con ese material, tienen que ir muy bien puestos. Los encabezados, siempre los encabezados, chicos, los olvidamos que siempre el encabezado, pues es una parte fundamental que debemos de poner, y las referencias internas, pues también tienen que llevar bien establecidos lo que quiere decir. Bien, de ahí va a pasar, chicos, a una defensa de tesis. Tú cuando proporcionas una tesis que quieres que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la eleve
para poderla juntar y hacer una jurisprudencia, acuérdate que la tienes que defender, tienes que saber de qué estás hablando, ¿ok? Tu tesis la tienes que tener muy bien elaborada, la tesis la tienes que tener en excelente presentación, tienes que saber de qué estás hablando. ¿Por qué? Porque los jueces o sinodales te van a estar preguntando al azar de cosas interesantes que a lo mejor tiene tu tesis. Simplemente van a abrir tu libro y van a leer y van a decir, a ver, ¿por qué me hablas de esto? ¿Ok? ¿O por qué crees que es esto? Tú tienes que dar una explicación breve, concisa y muy puntualizada referente a lo que te están preguntando. No puedes irte por otra línea. Acuérdate que una tesis, para poderla subir a jurisprudencia, ya está revisada por varios juristas, no solamente por ti, sino por varias personas que creen está excelente. ¿Para qué? Para que los sinodales, en este caso son magistrados o ministros, dependiendo, magistrados o ministros, dependiendo quién esté revisando en ese momento la tesis, pues te estará haciendo preguntas, te estará comentando referente a tus nuevas investigaciones que has hecho dentro de esa tesis. Requisitos básicos de la defensa de la tesis. Debe de tener un lenguaje preciso y adecuado de la materia. Tienes que saber de qué estás hablando. Tienes que conocer el procedimiento, tienes que conocer las leyes muy bien. ¿Por qué? Porque ellos te van a decir, bueno, es que en el artículo ya lo dice, ¿qué de nuevo me estás presentando? Si ya lo que dice el artículo lo estás diciendo en esta parte, o sea que no tienes nada novedoso, no hay nada interesante que me estés expresando, ¿ok? Por eso el lenguaje tiene que ser preciso y adecuado referente a la materia que estés dando. La exposición o la crítica del contenido de la tesis, pues tienes que tener ese dominio. Ya lo leíste una, dos, tres, cuatro, 20,000 veces tu tesis. Ya sabes en dónde dice esto, en dónde dice esto. En cada página te van a preguntar al azar de todo lo interesante que tiene tu tesis. Por eso la exposición es muy importante que tengas esa crítica del contenido de tu tesis. Claridad, orden en la exposición. Cuando tú expongas ante ministros o jueces o magistrados, dependiendo quién esté valorando tu tesis, pues tienes que tener un dominio claro, tener una claridad y un orden de la exposición. No puedes empezar con el final y terminar con el principio. Tienes que llevar un orden, tienes que explicar claramente desde tu tema, tus subtemas y tu conclusión. Tienes que llevar ese orden, pues para que realmente la Suprema Corte de Justicia tome en cuenta el valor, la certeza y las ganas que le pusiste a esa tesis. No debe de ser un discurso leído. ¿Qué es lo que pasa cuando un jurado te va a preguntar de la tesis? No tienes que agarrar y empezar. Pues aquí dice que en 1900 tal, tal. No, 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 no tienes que leerlo. Tienes que explicarlo. Tienes que evolucionar con tu tesis. Tienes que tener tu tesis, comer tu tesis, saber hablar, no leerlo. ¿Por qué? Porque ellos ya lo leyeron, ellos ya saben de qué se trata, ellos ya leyeron toda esa parte que tú les quieres volver a contar. No, tú lo tienes que explicar. Acuérdense que las leyes son interpretativas, tienes que interpretar las leyes, más no leerlas al 100%. Exposición y desarrollo del discurso de la defensa. Debe de ser una tesis inteligente. La duración, pues bueno, la duración, chicos, va desde 1 hora hasta 3, dependiendo lo que ellos consideren. La exposición va dirigida en primer lugar a un tribunal calificador que se supone es experto de la materia.
¿Ok? Así es de que a ellos no los vas a engañar, a ellos no les vas a lavar el cerebro. ¿Por qué? Porque ellos ya tuvieron un mes, 15 días, dependiendo cuánto tiempo te hayan dado, para que tú entregues la tesis, ellos la leen y sepan de qué estás hablando. Si te vas a ir en contra de un artículo constitucional, entonces tienes que hacer mucho énfasis. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese artículo de la Constitución no está bien citado. Lo único que tú quieres es subsanar ese artículo. No lo quieres quitar. ¿Por qué? Porque se supone que ya lo han leído, lo han estudiado eruditas del tema y saben de qué están hablando. Lo único que quieres es subsanar ese desarrollo del artículo, simplemente agregar, llevarlo más adentro, ¿ok? Temas que deben tratar y se debe de desarrollar en todo, razón de la elección del tema. Hay que decir algo sobre el tema, por qué estás ocupando ese tema, por qué crees que ese artículo, ya sea de la Constitución o de cualquier código, está mal citado. El estado de la investigación es obligado a hablar a continuación del estado actual de la investigación sobre el tema. ¿Qué investigación llevaste? Cualitativa, cuantitativa, cualitativa y cuantitativa, de campo, ¿ok? Todos esos temas los vamos a estar viendo posteriormente cuando ya se acerque a noveno, pues los van a estar viendo todo el tipo de investigaciones que hay, cualitativa, cuantitativa, de campo, documental, ¿sale? Todo ese tipo de investigaciones lo vamos a ver a través de las clases. Bien, ahora vas a entrar en la historia de la cuestión. La historia de la cuestión se resume en la exposición de los siguientes puntos. Quienes han trabajado anteriormente en el asunto, o sea, vamos a hablar de personas que ya han trabajado en esa tesis, simplemente lo único que estás agrandando. ¿Para qué? Para poder llegarla a ser una tesis aislada, para que las demás personas lo puedan ocupar. Eso va a ser tu aportación al derecho, ¿ok? Cuando nosotros como abogados ocupamos una tesis aislada es porque ya pasaron por muchas manos, ¿ok? Ya los leyeron muchos ministros, ya lo leyeron magistrados, ya lo leyeron jueces, entonces por lo tanto ya sale como tesis aislada. Acuérdense que 4 son tesis aisladas. Si hay una quinta, ya la subimos a una jurisprudencia, o sea, prácticamente estamos hablando que una jurisprudencia es quitar el artículo y poner la nueva jurisprudencia. ¿Por qué? Porque el artículo está mal. ¿Ok? Al estar mal, lo único que vamos a hacer es subsanar. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando empiezan las modificaciones de los códigos, se quita ya el artículo y se pone la jurisprudencia que realmente en ese momento está ocupándose. Debes de hablar también de cuáles son los resultados de esa investigación que tú ocupaste, si realmente llegaste a una conclusión positiva o llegaste a una conclusión negativa. ¿Cuáles son los límites de tu trabajo y por tanto, cuál es la conclusión que tienes o que quieres esperar referente a esta investigación? Como toda tesis, chicos, tienes que tener una hipótesis formulada, ¿ok? Los magistrados te van a preguntar cuál es tu hipótesis y no solamente vas a decir, pues mi hipótesis es, por ejemplo, vamos a hablar del derecho penal. Mi hipótesis es de que pues vamos a decir que tu tesis está hablando sobre robo. Pues que se pueden prevenir los robos con un botón de emergencia, por ejemplo, ¿ok? Bien, te van a decir, ok, te estás hablando de un botón de emergencia, pero ¿para qué te va a servir ese botón de emergencia? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿De dónde sacaste esas fórmulas para decir que con este botón ya no van a haber robos, ni asaltos, ni nada? ¿Ok? Tienes que tener bien establecido, bien fundamentado todo aquello de lo que tú vas a hablar. Tu hipótesis tiene que estar fundamentada en hechos claros, científicos y comprobados. Para tú decir necesitas un botón de pánico, bueno,
Ese botón de pánico a lo mejor te sirve en las paradas de camión. ¿Por qué? Porque son lugares vulnerables, no hay mucha vigilancia y necesitamos que estén muy cerca también las patrullas. ¿Por qué? Porque un botón de pánico, si llegan 20, 30 minutos después, pues de nada te sirvió el botón de pánico. Entonces, tiene que estar bien cimentada y bien eh, estudiado esa hipótesis que tú le vas a ofrecer a los magistrados y jueces. ¿Para qué? Para que lleven la idea más arriba. ¿Ok? Por eso tu hipótesis, chicos, cuando lleguemos a ese tema, si es que me dan a mí el de investigación, se van a dar cuenta que la hipótesis es el punto más importante que yo veo y desgloso. ¿Ok? Si me llegan a tocar conmigo el método de investigación, pues verán que la hipótesis es lo más importante y me estarán dando su hipótesis referente a su investigación que hagan. ¿Ok? Bien, después de la hipótesis viene el método de investigación, si fue cualitativa, cuantitativa, de campo, si fue literaria, si fue documental. Hay varias formas de métodos de investigación. Tú vas a expresar cuál fue tu método de investigación a la Suprema para que ellos digan realmente si tu investigación fue viable o solamente copiaste algo que ya está hecho. ¿Ok? Solamente copiaste algo que ya está hecho. Entonces, por lo tanto, la investigación es muy importante. Y sobre todo, una investigación tiene que llevar, debe ser tanto cualitativa como cuantitativa. Cualitativa, ¿qué quiere decir? La investigación que tú vas a hacer, y cuantitativa, que lo has cuantificado. ¿Qué tan, por ejemplo, qué tanto necesitas ese botón de pánico? ¿Ok? Que tú estás exponiendo en tu tesis, ¿qué tanto la necesitas? ¿Por qué? Porque has contado que, por ejemplo, en esa parada del camión, el tanto por ciento, el 40, el 30, el 50% que tú quieras poner o que tú hayas cuantificado, han pasado hechos ahí. Entonces, por lo tanto, ahí se necesita ese botón de pánico, ¿ok? La investigación, te digo, no solamente lo vas a hacer cualitativa, cuantitativa, lo puedes hacer documental, lo puedes hacer editorial, lo puedes hacer de cualquier manera que tú vayas a, o el método que tú vayas a ocupar, tienes que expresarlo. ¿Para qué? Para que la Suprema Corte pues lo vea y lo pueda, te pueda dar por cierto o por negativo. Bien, de ahí ya que explicaste cuál fue tu método de investigación, te vas a ir a la conclusión. ¿Qué es la conclusión, chicos? De toda tu hipótesis, de toda tu tesis, tienes que tener una conclusión. Tienes que decir, bueno, en conclusión, doy esto. Todo lo que hayas explicado en tu tesis lo tienes que concluir con una o dos hojas, solamente porque es una conclusión. ¿Ok? ¿Y por qué llegaste a esa conclusión? Por ejemplo, yo llegué a la conclusión de que se necesita el botón de pánico porque es un medio de reacción inmediata, en el cual el botón está conectado a las patrullas, el alarma está conectado a las patrullas y en ese momento pues pueden moverse por medio de el GPS, saber qué botón se está ocupando. Es un decir, les vuelvo a repetir, todo esto son ejemplos. ¿Ok? Esa es mi conclusión, a esa conclusión llegué. ¿Ok? Bien, ya diste tu conclusión, ahora vas a la explicación y defensa de las bibliografías. ¿Por qué tomaste esas bibliografías? ¿Por qué crees que hablaste de Carbonell? ¿Por qué hablaste de otros eruditas en el tema? ¿Por qué hablaste de ellos? Los estás citando en tu bibliografía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que te basaste a libros, revistas o comentarios que ellos han hecho. Bueno, ahora vas a defender esas bibliografías que tú citaste. No solamente ya expusiste tu tesis, ¿no? Ahora las vas a explicar y vas a defender por qué Carbonell, por qué Marx, por qué varios eruditas en el tema saben del tema, ¿ok? Y por qué realmente los estás ocupando, ¿ok? Todo eso es lo que vamos a ver. En la evaluación de informes de investigación, pues bueno, te van a evaluar el tipo de información que tuviste, las críticas, las decisiones, las dimensiones
tanto éticas, metodológicas, interpretativas, ¿ok? Todo eso te lo van a investigar y te lo van a hacer saber, ¿ok? Bien, para saber si realmente tu tesis fue, pues, evaluada correctamente, vamos ahora a la sustentación. ¿Qué tanto vas a sustentar todo eso que dijiste? La exposición, el lugar, los momentos, la fecha, la formulación, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver el resultado, chicos, ¿ok? Por ejemplo, en el resultado, en ese momento, los juristas o tus evaluadores o tus sinodales, como tú le quieras llamar, se permitirán el tiempo que ellos quieren para valorar la tesis, si realmente estuvo dentro o no estuvo dentro de lo que, del marco de la ley. ¿Ok? Esto será entregado al presidente del jurado, el jurado lo estará revisando, él te dará calificaciones aciertas o calificaciones inciertas. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hablar de números. De 11 a 14 puntos vas a hablar que fue buena tu tesis, que a lo mejor sí la van a ocupar. De 15 a 18 es que fue muy buena tu tesis, que prácticamente la van a ocupar. ¿Ok? Y de 19 a 20 estás hablando que fue sobresaliente tu tesis, prácticamente las van a ocupar para juntarla como tesis aislada y ahora sí, poderla sacar y ocuparla. ¿Ok? Cuando es muy buena o excelente, prácticamente, chicos, estarán ocupando su tesis, ¿no?, para subsanar esos errores que tienen los artículos en los códigos. Ya les vuelvo a repetir, puede ser en el código o puede ser en la misma Constitución. No se va a quitar de la Constitución, es casi imposible que quitemos el artículo, pero sí podemos subsanar lo que dice el artículo. ¿Cómo? Bueno, el artículo 3, por ejemplo, nos habla de la educación. ¿Okay? Voy a subsanar y voy a aumentar algo interesante que hable de la educación. ¿Ok? Por ejemplo, el 2 que habla de etnias indígenas. Bueno, voy a subsanar, no lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque el tema de etnias indígenas, pues es un tema bastante controvertido. Lo único que voy a hacer es llenar ese pequeño vacío que tiene nuestra Constitución, más no lo voy a quitar. En cambio, en un código sí lo podemos quitar. Cuando ya llevamos 4 tesis y las subimos, hay una quinta tesis y ya se vuelven 5 sentencias a favor, automáticamente se vuelve jurisprudencia. Cuando se reforme, que casi cada año se están reformando, se quita ese artículo y la jurisprudencia pasa a absorber ese artículo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se deroga un artículo, se quita y se pone la nueva jurisprudencia. ¿Ok? Y ahí sí, ya se reformó un nuevo artículo, como muchos que se han reformado, como cientos y miles que se van reformando a través de los años, se van reformando las leyes, se van reformando con las nuevas jurisprudencias que van saliendo. ¿Ok? Las nuevas tesis que van saliendo. Esa es la manera, chicos, de cómo la Suprema Corte de la Justicia de la Nación va a evaluar una tesis aislada. ¿Ok? Esas tesis sobresalientes que se ocupan en materia civil, en materia familiar, en materia laboral. Acuérdense que las tesis aisladas se ocupan también, no solamente las jurisprudencias, también las tesis aisladas son artículos que van a subsanar artículos que no tienen o no están totalmente completas. ¿Ok? Bien, chicos, pues realmente esta es una visión para también a ustedes les va a servir, porque el día de mañana que les toca hacer una tesis o algo, pues sepan cuál es el esqueleto de una tesis.
Ojo, van a tener esta materia como tal, tesis la van a tener, sí, y van a llevar todo un proceso, una investigación referente a lo que es una tesis, y un sinodal o sinodales les estarán pues diciendo si está correcta o no está correcta su tesis. ¿Ok, chicos? Bien, chicos, pues con esto terminamos esta materia, la de jurisprudencia, con tesis aisladas y tesis sobresalientes. Con esto terminamos esta materia para continuar con nueva materia, chicos. ¿Ok? Después, ojo, obvio, de su examen. Bien, chingo, pues chicos, que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos estamos viendo el día sábado. Gracias.